Tenemos un contacto ahora mismo hasta Argentina, nos vamos hasta Tandil porque está el licenciado Gatti con nosotros y vamos a hablar el día de hoy de qué, inteligencia emocional. Buen día, buen día, buen día. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Sí, sí, hoy vamos a hablar de inteligencia emocional, vamos a ver un poco ese tema. Un placer para mí compartirlo con ustedes. Entonces el día de hoy, licenciado, tocamos este tema que es inteligencia emocional, que no tiene nada que ver con la inteligencia de sacarnos todos 10 en la escuela, colegio, universidad. Es totalmente otro tipo de inteligencia. Claro, en realidad es un término que se usa un poco, es un poco desafortunada, digamos, la combinación inteligencia emocional. Y les voy a explicar por qué. Porque las emociones van por una vía, digamos, de comunicación entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Nosotros las emociones generalmente las sentimos en el cuerpo, son expresadas a través de las sensaciones físicas y en realidad la inteligencia va por otro camino, ¿no? Generalmente se usó este término como para decir cuándo yo puedo darme cuenta, es decir, cuándo tomo conciencia o cuándo, como decimos generalmente, me cae la ficha de una situación emocional en particular. Lo que pasa es que las emociones en realidad, podríamos decir, para que sea un término correcto, deberíamos hablar de instinto emocional y no por ahí de inteligencia emocional, porque cuando yo me doy cuenta, naturalmente yo ya estoy adentro de la emoción, o sea, yo ya estoy involucrado en la sensación emocional, ¿no? Eh, y es muy difícil cambiar, digamos, la emoción o el estado que yo estoy sintiendo desde la mente. La mente, que es mucho más joven, digamos, que las emociones, podríamos decir que las emociones tienen muchos más años de evolución, no, es un poco inmadura la mente para poder hacer un cambio emocional. Entonces, para saber, digamos, para trabajar en el nivel de las emociones, necesitamos un poco hacer cosas concretas, porque las emociones están muy pegaditas al cuerpo, son como un cuerpo aparte del cuerpo físico, pero que a través de determinados mecanismos de percepción nosotros identificamos cosas en el medio ambiente y con eso reaccionamos. Pero estas reacciones son inmediatamente, justamente inmediatamente es sin la mediación de la mente, que sería donde está la inteligencia, ¿no? Es decir, la inteligencia tiene que ver más con el intelecto, con la capacidad de darme cuenta, de racionalizar algo, de tomar una decisión. Pero muchas veces cuando quiero tomar una decisión en relación a un estado emocional, yo ya estoy implicado en la emoción. Quiere decir que ya reaccioné. Podríamos decir que es un poco tarde, ¿no? Ya, Más o menos así licenciado funciona. Alejandro, justamente aquí en Paraguay se tiene mucho en Sí, cuenta la inteligencia emocional hoy en día para contratar a un empleado, porque puede tener mejores notas, ser un alumno excelente, pero sin embargo sus reacciones a la emoción es un calentón, es un leche hervida, es un gritón, es un maltratador. Eso, por ejemplo, juega mucho más en contra que sea una persona no tan preparada. Por eso la inteligencia emocional gana a la inteligencia que uno aprende en el colegio, en la universidad. claro, yo puedo ser muy intelectual, Ahí yo está. puedo reflexionar, puedo ser muy aplicado, pero emocionalmente puedo, digamos, ser deficiente para gestionar las emociones, ¿no? Precisamente porque las emociones se aprenden, es una aprensión que hacemos a una edad muy temprana, ¿no? Entonces, generalmente cuando estamos frente a una situación que nos recuerda a, por ejemplo, cuando nuestros padres nos retaban o digamos, nos exigían algo, nos ponían en una situación de tensión, etcétera, nosotros automáticamente reactivamos esa emoción. Entonces, el trabajo, digamos, a nivel emocional requiere por ahí de digamos, de una educación emocional que, por ejemplo, nosotros no lo tenemos, creo que en Paraguay tampoco, ¿no? En las escuelas, en los colegios, No, no aquí no aprendemos hay. Ni de nada. siquiera se No, habla, ni se sabe, ni se conoce. Hoy en día claro, salió a la luz esto por justamente la pandemia. Hizo que esto salga a la luz por el tema de que tanto tiempo estar encerrados y mm, volver a socializar. Hoy en día la sí, gente no sabe socializar lo que pasa en las escuelas, en los claro, colegios, que llevan armas, que se amenazan, que hay problemas de cartas que están diciendo, deseándole la muerte a otro. Entonces es justamente donde sí, ese impulso primitivo
de Claro, huida o exacto. defensa. Es como que está tan a flor de piel que ni siquiera uno se detiene a pensar por qué estoy huyendo o por qué me estoy defendiendo si no está pasando nada. Ya está el problema con uno mismo. Y fíjate justamente esto que decís, que la pandemia lo que trajo es una gran incertidumbre. Sí, Por un lado, digamos, una resignificación de la forma de vivir, de los vínculos, porque obviamente había que estar en casa, había que volver con la familia, había que hacer cosas que a lo mejor alguien ya estaba viviendo solo, en su independencia, de repente volver a casa con los padres, bueno, cosas del estilo, pero lo más, digamos, lo que más activaba las reacciones emocionales, que son básicamente mecanismos de supervivencia, era esta cuestión de estar en peligro sin saber cuál era el peligro real, claro, porque que en no lo definitiva no lo veías, veíamos, ¿no? sí. Claro, Que tal un cual. virus que no lo ves, no sabes cómo combatirlo, Sí, tenés que aislarte, tenés que luchar contra algo que no sabes ni realmente si está o no está. Y ahí venían las y entonces, obsesiones de lavarse las manos, de no salir, de no saludar a nadie. Y al final sí, quedamos así como quedamos. claro, claro, tal cual. Por eso digo que digamos, las emociones, las respuestas emocionales son más del inconsciente. ¿Viste? O sea, son una reacción inconsciente. Quiere Claro, decir que yo no me doy cuenta. Cuando reaccioné, yo ya estoy adentro. Pero en cambio, la inteligencia es consciente. Esta es la diferencia, ¿no? Por eso inteligencia emocional no pega mucho del punto de vista que son como dos universos diferentes dentro de la mente. Por un lado está este cuerpo emocional y por otro lado está este cuerpo mental. Entonces, a veces es difícil conectar las dos cosas, porque una cosa es que yo me dé cuenta de que reaccioné mal o de que estuve agresivo o de que sentí miedo, pero ya lo sentí, ya reaccioné, pero a ya veces hice ni la se dan acción. cuenta que reaccionaron mal y piensan que No, tienen la claro, razón y no lo entienden y vos te das cuenta que hizo un berrinche, un escándalo, una persona mayor comportándose como un niño. Pero la pregunta claro. concreta y para cerrar todo esto, Sí. una persona que se da cuenta que no tiene inteligencia emocional o que le dicen hay que trabajar la inteligencia emocional, ¿puede trabajarla? ¿Puede aprender? ¿Uno puede volverse inteligente emocionalmente? Sí, en realidad se necesita entrenamiento. Ah, Es decir, nosotros que somos adultos, un niño está permanentemente, digamos, moldeando su estructura psíquica a través de lo que absorbe literalmente del medio ambiente, ¿no? Entonces, toma la información y aprende y ajusta automáticamente. Nosotros no hacemos eso porque ya tenemos un cerebro formado. Si bien es plástico nuestro cerebro, nuestras neuronas pueden modificarse y las redes de comunicación se pueden cambiar, no podemos hacerlo si no es a través de un entrenamiento, es decir, ser disciplinados, tener a alguien, digamos, que nos coachee, que nos asesore, que nos haga terapia o que nos acomode desde este lugar para ponernos en una, es decir, podemos aprender, pero sí o sí necesitamos la práctica, es una cuestión de práctica y para eso, bueno, hay que usar algunas herramientas, depende de cada Eso, persona, ¿no? eso herramienta, ¿sirve eso de contar hasta 10 antes de reaccionar, respirar, inhalar, exhalar, hacer yoga y qué sé yo? Sí, claro, claro. Son cosas que, como te digo, es una cuestión de reestructurar los hábitos. La respiración es una cuestión muy fundamental porque la respiración, digamos, nosotros tenemos un tipo de respiración, por ejemplo, que es inhalar poquito, ¿no? Una respiración que ayuda para, por ejemplo, bajar un momento de efervescencia. Viste que en un momento por ahí uno se da cuenta cuando viene la ola, Sí. que está el Es como tsunami eso, ahí, justo me estoy junto. calentando, estoy por En este explotar, momento sí. yo Estoy puedo hacer hirviendo. una Sí. inhalación breve, o sea, hago una inhalación cortita y una exhalación larga. Esta se llama respiración vagotónica, es decir, yo inhalo muy poco, ¿no? Y Y exhalo mucho. exhalo hasta vaciar Agoto completamente los los pulmones, pulmones. sí. Ah, ok. En este momento yo lo que hago es relajo, automáticamente se activa el sistema parasimpático que se llama, es el sistema donde entro en relajación. Sí, Es una técnica, es un primer auxilio, es como el PAF para la persona que tiene asma, no soluciona el asma, claro. digamos, entre comillas, pero Pero es un primer lo auxilio calma. que, Sí. claro, que ayuda un poco, ¿no? Después uno necesita otras herramientas, a lo mejor puede ser el yoga, puede ser actividades, contacto con la naturaleza, que la naturaleza siempre está ¿no? en un estado Terapia, generalmente ¿por qué de no calma, también? ¿no? Terapia, porque de repente uno necesita saber por Claro. qué explota, porque ni siquiera tiene un porqué a veces. Licenciado Alejandro Gatti, por favor, si nos puede dejar algún contacto donde podemos ubicarlo. Claro, bueno, en las redes sociales, en Instagram es Alejandro Gatti, con 2T, Gatti.ok.
esta es la red más importante. Después en el Facebook también estoy como Alejandro Gatti. Básicamente me conectan ahí, es el Instagram, es la que más uso, así que alejandrogatti.ok. Los espero ahí tenemos mucho material, estamos todo el tiempo compartiendo. Ahí está, muy bien, perfecto, genial, gracias. Ahí tenemos mucho material, muchos videos, muchas, digamos, testimonios, informaciones sobre hábitos que podemos trabajar. Bueno, tenemos ahí bastante para compartir, así que los espero por ahí. Que es la alegría, que es la tristeza, muchos temas que realmente tenemos que ir tocando también, que están ahí en las redes sociales. Sí. Muchísimas gracias por el contacto, aprendimos muchísimo, así que inteligencia emocional, el tema que hablamos el día de hoy con el licenciado Gatti. Muchísimas gracias. Gracias, un cariño. Hasta luego. Chau, Hasta chau. luego. Gracias, licenciado. Hasta luego. Bueno, nos vamos a un corte, ya venimos con más BDA.